Buenas tardes a todos. ¿Cómo están esta mañana? Esta tarde, ole, casi me chispotea ahí. ¿Cómo van esta tarde? ¿Bien? Bueno. Rico estar aquí una vez más para continuar compartiendo la palabra del Señor. Esta vez vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a ir allí. Es la tarea del día de hoy. Tenemos unas parábolas dos paralelas y una que aumenta aún el mensaje el día de hoy. Entonces vamos allí. Como es de costumbre, pues vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. También recordándoles, pongamos nuestros celulares, dispositivos en modo avión o en silencio, de tal manera que no tengamos interrupciones durante nuestro estudio. ¿Ya todos tienen sus Biblias? Listo, bien. Entonces, también los que tienen notas, vamos a tomar apunte de bastante cita bíblica, entonces para que se estén alistando también. Bueno, oremos. Padre amado, esta tarde una vez más venimos ante ti, ante tu presencia, Señor, pidiéndote y rogándote que seas tú quien ministra esta tarde, que seas tú quien comparte, que seas tú quien nos anima, que seas tú quien nos redarguye, que seas tú quien nos mueve en acción. A fin de cuentas, la idea es poner tu palabra en práctica hoy, mañana y en todo momento, Señor. Te agradecemos por ella, te agradecemos por el ejemplo, los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, que seguro van a ser de mucho provecho para absolutamente todos nosotros, Señor. Oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces Mateo capítulo 13, vamos a empezar en el versículo 44 y vamos a terminar esta sección. Termina por ahí en el versículo 52, pero las parábolas como tal, en realidad termina en el versículo 50, para los que toman nota. Entonces 44 al 50. Listo, nos dice la palabra de esta manera. Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí puntualmente termina la tercera parábola, pero continúa Jesús y dice: ¿han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esto lo añade Jesús, si miran en sus Biblias, porque viene de corrido un recuento de varias parábolas, inclusive de unas que ya nosotros hemos estudiado, de las primeras que nosotros estudiamos, como por ejemplo la parábola de la mala hierba, la parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, en fin. Y entonces hay unas que ya son familiares, hay unas que son nuevas, hay pensamientos nuevos, pensamientos antiguos también. Y bueno, Jesús resume: bueno, de todo esto que les he enseñado, la idea es que escuchen, que pongan atención, y es lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Ahí sí que, como dice la palabra en muchas ocasiones, el que tenga oídos, que oiga. Bien, entonces vamos a nuestras parábolas y como siempre pues abrimos con
¿En dónde nos encajamos dentro de la palabra? Listo, para aterrizar esta parábola, de estas parábolas del tesoro, la perla y de la red. Únicamente la vemos en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer el día de hoy. Pero es bueno saber también que mucho de lo que nosotros leemos en la Biblia sabemos que es verdad también, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque hay otros escritos que también mencionan algunas de estas cosas. Puntualmente el día de hoy, esta parábola también es mencionada en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, es decir, extra bíblico. Si no está en la Biblia, es otro escrito por ahí. Entonces sabemos, bueno, esto es algo que Jesús enseñó, simplemente no decidieron escribirlo en sus recuentos Lucas y Marcos en los otros dos evangelios sinópticos. ¿Qué más vemos nosotros aquí con respecto a el contexto sinóptico? Que estas tres son las primeras que vamos a ver de 11 parábolas que tienen que ver con el mismo tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver durante las próximas semanas? Los súbditos del reino, ¿sí? Los súbditos del reino. Ahora, ¿qué es un súbdito? Gracias por preguntar. El súbdito es alguien que es sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle, ¿sí? En palabras más sencillas, ¿cierto? Es una persona que vive dependiendo de otra persona para todo, ¿no? O hagan de cuenta, en algunos sistemas de gobierno, las personas que son parte de ese reino, de ese pueblo, de ese país, son no solo sujetos en el sentido de que viven allí, sino que son dependientes de lo que esté pasando por el sistema tal vez de gobierno que ellos tienen, ¿cierto? A esto se refiere. Ahora, encajándonos dentro del reino de los cielos, porque estamos hablando de los súbditos del reino, entonces nosotros somos dependientes del reino de los cielos. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la idea que Jesús está queriendo implantar por medio de las parábolas es, y como resaltábamos la semana pasada, y 2 semanas tal vez, Jesús estaba enseñando el sistema de valores del cielo, ¿cierto? Pues lo que Jesús quiere además de esto es que nosotros entendamos de que hay un sistema, hay una forma en la cual Dios gobierna, ¿sí? No está Jesús queriendo describir las 4 paredes que encirculan el cielo y cómo están adornadas, ¿sí? Cuando Él dice, y como lo dijo varias veces hoy, el reino de los cielos es, ¿sí? Pero bueno, vamos a adelantar un poquito. Entonces, en nuestro contexto sinóptico vemos que se trata y se van a tratar las siguientes parábolas de estos súbditos del reino de los cielos. ¿Qué más vemos nosotros de estas 3 parábolas? ¿En dónde se encajan en la historia del ministerio de Jesús? Bueno, los que hemos estado asistiendo los miércoles ya han hecho su tarea, porque nos encajamos precisamente dentro de los capítulos que hemos visto las últimas 2 semanas. En el capítulo 4 puntualmente vimos parte de ese capítulo hace 2 semanas, vimos el final del capítulo 4 de Marcos este miércoles pasado. Esto es una felicitación para los que están asistiendo y entonces haciendo la tarea, pero también una palabra de ánimo para los que no han venido un miércoles. Es lindo, es hermoso ver cómo podemos nosotros compartir la palabra, pero también la congruencia, que fíjense, nosotros no teníamos programado de tal manera, pero el Señor sí lo tenía programado, que a lo que estamos recorriendo las parábolas, a la misma vez, paralelamente, estamos estudiando con profundidad el contexto en donde Jesús está enseñando. Entonces, ¿qué estaba pasando? Si se acuerdan los que estuvieron el miércoles, este miércoles, ¿qué estaba pasando? ¿De qué estábamos hablando? De la barca. Bien, muy bien, la barca, hoy vamos por donde es. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la barca? Había una tormenta y Jesús calmó la tormenta. Él le habló al viento, ¿cierto? Y a las aguas y les dijo, cálmate, y se calmaron. Muy bien, ¿qué más pasó? ¿Se acuerdan? Hubo algunas sanaciones. La hija de Jairo, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra? La mujer que tenía el flujo de sangre, muy bien. Y antes de eso, él hizo también un milagro grandísimo.
El endemoniado, claro que sí, que tenía en él legión, llamaba a la cantidad de demonios que habían allí. Exacto. Bueno, nos encajamos precisamente dentro de esa parte. Vamos ahí a Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2. Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2. Y precisamente ahí encontramos también entonces esta sección. Fíjense qué parábola comienza esa sección de Marcos. La del sembrador. Lo mismo que estamos viendo en Mateo capítulo 13, precisamente. Y allí dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces ahí es cuando vemos Jesús empieza a enseñar estas parábolas, y después de estas parábolas entonces es que él se retira precisamente y se va con sus discípulos en la barca, y pasa lo de la tormenta y después pasa lo del endemoniado y así sucesivamente. Entonces esta enseñanza pasa antes de lo que vimos el miércoles pasado. Ahora, también pasa después de algo que vimos hace 2 semanas, algo que tiene que ver con unos seguidores de él. ¿Se acuerdan? Y más puntualmente, sí eran sus discípulos, pero más puntualmente él los escogió, a algunos en particular, y los llamó apóstoles. Entonces esto pasa precisamente después de haber él escogido a los apóstoles. Eso es importante, ¿por qué? Porque algunos de ellos, ¿qué oficio tenían? Algunos eran pescadores, varios de ellos. Digamos que la mayoría de los 12, una tercera parte de los 12 eran pescadores. Entonces, parte del ejemplo que vimos hoy en esta parábola, para ellos iba a ser muy conocida, ¿sí? Y también los otros, porque era parte de lo que se hacía en la región de todos modos. Entonces es importante, pero también importante porque el mensaje que nos deja, sobre todo esta tercera parábola, tiene que ver con todos ellos y la tarea que Jesús les encomendó a ellos, o les iba a encomendar a ellos como apóstoles. Imagínense ustedes, Jesús llega, toca su puerta y les dice, vengan, síganme, dejen todo, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahora entonces ustedes rascándose la cabeza, ¿y esto qué significa? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? Pues estas son las preguntas que seguramente ellos tenían. Y por eso es importante saber que esta enseñanza, esta parábola iba apuntada a ellos también, primeramente. Entonces, ¿quiénes estaban en audiencia? ¿Quiénes estaban allí cuando Jesús enseñó esto? Vemos aquí, bueno, había una multitud, dice, pero en esa multitud estaban sus discípulos, porque acabamos de ver qué es lo que está pasando antes, qué es lo que está pasando después. Y puntualmente hablando de los apóstoles, ellos están ahí. Pero claro es, hay una multitud, hay muchas personas, y sabemos que donde Jesús iba con sus enseñanzas, iban también allá detractores, iban allá personas que querían interrumpir, iban allá personas que querían de nuevo atrapar a Jesús en algún tipo de herejía, es decir, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. Ahora, ¿por qué Jesús enseña esto? Teniendo en cuenta la audiencia, teniendo en cuenta que acaba de escoger a sus discípulos, entonces Él quiere hacer lo siguiente, y es concientizarlos, y en especial a los apóstoles, porque los iba a enviar con una tarea muy puntual, que hay que estar dispuestos a arriesgar todo con tal de ser un súbdito del reino. Ellos fueron escogidos para ser súbditos del reino, como ustedes y yo somos escogidos para ser súbditos del reino. ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué debo de abandonar todo para ir y entregar mi vida a Cristo? Del todo, de lleno. Si acuérdense, Jesús mismo, dentro del contexto que vimos en Marcos, también estaba hablando de quién es la madre y quiénes son los hermanos de Él. ¿Se acuerdan? Y Él dijo, todos aquellos que hacen mi voluntad. Todos aquellos que hacen mi voluntad.
Bien, entonces él quiere concientizarlos de esto, pero él quiere concientizarlos también que la obra misionera a la que son llamados es una obra universal y no selectiva. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ellos vienen de un contexto precisamente selectivo. ¿Cuál es ese contexto selectivo? Judíos. ¿Sí? Y como judíos, ellos sabían que tenían un Mesías, un Salvador que les venía, ya este siendo Jesús. Entonces ellos dicen, bueno, Jesús viene a salvarnos a nosotros, entonces tenemos que ir y compartir con ¿quiénes? Eso innatamente lo tienen grabado en sus mentes, a los judíos. Pero Jesús va a decir el día de hoy, esto es para todo el mundo, ¿sí? El llamado de ustedes es un llamado inclusivo, no un llamado exclusivo. No los quiero enviar a este lugar, a este grupo de personas, sino quiero que vayan por todos lados a todo el mundo. Bien, ahora vamos a ir versículo a versículo. Entonces regresemos a Mateo capítulo 13. Vamos a ver en estas dos primeras parábolas que son paralelas, tienen el mismo mensaje, utilizan ejemplos distintos. Vamos a ver en el versículo 44 y el paralelo 45 que menciona lo mismo de forma distinta. Por ejemplo, dice allí, el reino de los cielos es como, lo dice en el 44, y en el 45 dice, se parece el reino de los cielos a. A fin de cuentas, es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere hacer Jesús? De nuevo, Él quiere mostrar el gobierno, el control, el dominio de Dios, del sistema de valores de Dios. Y continúa diciendo que el reino de los cielos entonces es como, o se parece a. Dice en la primera, un tesoro escondido en un campo. En la segunda dice que se parece el reino de los cielos a, y habla de unas perlas, Ajá. Entonces él toma el ejemplo de eventos de la vida palestina, cosas que ellos estaban familiares a ver, a sentir, a escuchar y demás. Lo primero es precisamente la parte del tesoro escondido en un campo. Y dicen ustedes, bueno, ¿cómo es que ellos eran familiares con este tema de esconder algo en el campo? Bueno, Palestina esta región era una región que estaba en continuo, sometida continuamente a invasiones, ¿sí? De otros pueblos alrededor, de otros reinos alrededor precisamente. Por ejemplo, egipcio, por ejemplo, de Macedonia, otra cantidad de reinos allá, y venían invadían. Y entonces, ¿qué pasa cuando invadían? Ellos tenían la costumbre de coger y arrasar con todo lo que había allá de riquezas y demás para adueñarse de estas cosas. Entonces, ¿qué hacían en esta región de Palestina? Bueno, escondían las cosas de valor para tener algo para respaldar su economía, sus necesidades, o por si acaso había una posibilidad en algún momento de ser liberados de eso, pues tener con qué comenzar, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y una de las formas que utilizaban precisamente para esconder las cosas de valor eran en jarras de barro. Algo muy peculiar, muy interesante, algo muy valioso tal vez que alguien en algún momento decidió esconder cuando pasan cosas mucho después de Cristo, y razón por la cual nosotros tenemos la palabra hoy en día enfrente de nosotros es porque alguien escondió los rollos en donde estaban escrita la ley, los profetas, enseñanzas de Jesús aún y demás, y estaban escondidos en una cueva y fueron descubiertos hace un tiempo atrás. ¿Ya? Y así eso era la costumbre de ellos. Por eso tenían que esconder sus valores donde pudieran. Ahora, esa es la primera, nos habla entonces de esa forma. La segunda forma que nos habla es de unas perlas finas. Ya, a fin de cuentas, es algo valioso, ¿cierto que sí? ¿A cuántas de ustedes, mujeres, les gustan las perlas? ¿Solo a una? ¿A dos de ustedes les gustan las perlas? ¿A tres? Bueno. Les confieso, a mí me gustan las perlas. Sí, a mí me encantan, me parecen súper lindas, hermosas. Vienen de diferentes colores, de diferentes tonos, diferentes brillos. Y tal vez mucha gente codicia las perlas, lo que le llaman la perla madre.
son unas perlas muy lindas, vienen precisamente del mar, pero a mí me gustan las piedras de río. ¿Las han visto? Son como, no son muy uniformes, son como unas piedras literal, y tienen curvas y ondulaciones y demás, pero brillan muy lindo. Pero a fin de cuentas vienen de lo mismo, vienen exactamente del mismo lugar y son consideradas algo valioso. Uno va a una tienda y una perla de verdad cuesta mucho. Hay imitaciones y se vende barato, pero una perla de verdad es valiosa. Entonces vemos como en una parábola, entonces el tesoro es escondido, y en el otro son unas perlas finas tras las cuales va a buscar el personaje de la parábola. Y entonces seguimos, nosotros vemos como este tesoro entonces puede ser interpretado, porque Jesús no nos da la interpretación. ¿Sí vieron que Jesús no nos dio interpretación de absolutamente nada en estas parábolas? Bueno, nosotros nos corresponde entonces la tarea de interpretar, y hay tres posibilidades para interpretar el tesoro, y es de lo siguiente. Uno, el tesoro puede ser Israel. El tesoro puede ser Israel, el tesoro puede ser la iglesia, el tesoro puede ser también el obtener la ciudadanía en el reino de los cielos, es decir, la salvación. Ese puede ser tesoro también. ¿Cuál les gusta a ustedes? Porque es personal para nosotros, claro que sí. Ahora, para la audiencia, la iglesia no, porque no ha sido instaurada en el momento. Pero Israel sí, claro, Israel es ese tesoro, nosotros somos ese tesoro, pensaban seguramente los discípulos y los apóstoles. Bueno, vamos a ver tal vez algunas de estas opciones. ¿Por qué Israel o el mundo puede ser? Porque a fin de cuentas el mundo también es de gran valor para Dios. En Éxodo capítulo 19 versículo 5, nos dice la palabra: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¿Sí ven? Es valioso el pueblo de Dios, es muy valioso, es propiedad, dice Dios, de Él por encima de todas las otras naciones. Dice, aunque toda la tierra me pertenece, ¿sí ven? Ahí está la pertenencia, por eso el mundo puede ser también parte de ese tesoro. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces el mundo es importante, pero Israel aún más valioso. ¿Qué más vemos en la palabra? Solo para tomar dos de los muchos ejemplos que podemos encontrar. En el Salmo 135, capítulo 135, versículo 4, dice: el Señor escogió a Jacob. ¿Quién es Jacob? Uno que eventualmente se iba a llamar Israel. Y entonces dice, el Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Ahí está, valioso para el Señor. Si no, no le hubiera dicho: yo te he escogido así, como esta nación especial, única en el mundo. Ahora, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia puede encajar dentro de las posibilidades del tesoro del cual Jesús está mencionando? Bueno, en particular la segunda parábola nos habla de eso, y es la parábola que tiene que ver con las perlas. La perla, ¿ustedes saben por qué se forma la perla? ¿De qué sale la perla? ¿En dónde está? En la ostra, la encuentran en la ostra, muy bien, ok. Pero lo que dice Eliana es correcto también. Sí está en la ostra, pero ¿cómo es que se convierte la perla en lo que ella es? Resulta y pasa que entra un mugre, una imperfección, un granito de arena que entonces empieza a irritar los tejidos blandos de la ostra. Y entonces la ostra empieza a segregar estos químicos que empiezan a formar una costra para cauterizar ese grano que no le haga daño. Y eso eventualmente se convierte en la perla. Interesante. Y no importa si es piedra de mar, perla de mar o perla de agua dulce, de río,
igual es el proceso, igual es el proceso. Y entonces de nuevo se produce a causa de una irritación en ese tejido blando. Y de cierta manera hay una similitud con la iglesia, porque la iglesia viene a ser producida por medio de una irritación en un tejido blando. ¿Sí? Es formada por las heridas de Cristo. La iglesia es formada por las heridas de Cristo. Y por ello, entonces fue posible la iglesia creciera. ¿Por qué? Por su sacrificio, por su muerte. ¿Ya? Entonces, por eso la iglesia puede encajar dentro de la posibilidad de esto valioso, en este caso en la segunda parábola paralela. Ahora, ¿por qué puede ser entonces el obtener la ciudadanía en el reino de los cielos? Es decir, la salvación. ¿Por qué ese puede ser el tesoro también? Bueno, digamos que el que encuentra el tesoro es el individuo que entrega su vida a Cristo para obtener la salvación y la ciudadanía en el reino de los cielos. Yo creo que Pablo habla de una forma muy específica en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, miren aquí en la pantalla está la cita. Dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Ve qué interesante. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios. ¿Sí? El poder viene de Dios y no de nosotros que somos tan frágiles como el barro. Entonces nos está hablando de ese mensaje. ¿Cuál es esa buena noticia que está diciendo ahí? Es el Evangelio. ¿Sí? Entonces Él nos da la buena nueva, Él nos da el Evangelio y es un tesoro en el hecho de que en nosotros queda depositado este Evangelio. Y este Evangelio nos conduce precisamente a la salvación. Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir, bueno, el obtener la ciudadanía del cielo es una posibilidad del tesoro que nos están hablando aquí. Pero yo creo que hay algo más importante que esto. Porque es que hay algo en común con Israel, hay algo en común con la iglesia y hay algo en común con la salvación, o llamémosle de esa manera, heredar el reino de los cielos. ¿Cuál es el común denominador? Cristo, Jesús es el común denominador. Jesús vino para redimir el pueblo de Dios, a Israel. Jesús vino para instaurar la iglesia y Jesús vino para cerrar la brecha que había entre nosotros, restaurarnos con el Padre, dándonos la posibilidad de tener la heredad del reino de los cielos, coherederos con Cristo. ¿Sí? Cristo es entonces el mensaje y tal vez la lección principal el día de hoy. Jesús pagó el precio máximo al dar su vida por ti y por mí. Y esto suena como muy elemental, pero es de suprema importancia. Y es para nosotros no escatimar en ningún momento y no darlo por sentado en ningún momento. Jesús pagó el precio máximo al dar su vida por ti. Y no importa si entonces el tesoro de que se nos habla es Israel o el tesoro no, lo importante es Cristo, Cristo, Cristo. En Mateo, si regresamos, fíjense que ahí nos muestra a Cristo. ¿Sí? En el versículo 44 y el versículo 45 está de dos formas distintas. Cuando un hombre lo descubrió, ese hombre, y más adelante en el 45 que nos habla del comerciante y un comerciante que andaba buscando, ese comerciante, ese hombre, ese es Jesús el que encuentra el tesoro, el que pagó el precio máximo al dar su vida por Israel, por el mundo, para establecer la iglesia y para darnos la posibilidad de obtener la salvación y la ciudadanía en el reino de Dios. En Juan capítulo 17 versículo 5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Si el tesoro es Cristo, en el sentido de que miren lo que Cristo dejó
para darnos a nosotros la posibilidad, para dar la posibilidad para Israel, para crear la iglesia. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. De nuevo, el precio que Cristo pagó. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, muchos familiares con este texto, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. El precio que pagó Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. ¿Cuál era la vida absurda en la que nos estábamos manejando? La que heredamos, el pecado original. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y también en 1 Pedro, esta vez capítulo 2, versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Estos y tantos más textos nos hablan precisamente de esta obra, de este valor de la obra de Cristo. Hay más de 120 referencias en la Biblia. Podríamos quedarnos aquí hasta quién sabe qué horas de la noche repasándolos, viendo cada uno de ellos. Si el tesoro también es la salvación que heredamos por gracia en Cristo. Así es. Entonces, si esa es una verdad, entonces el que encuentra el tesoro es el individuo que entrega su vida a Cristo. ¿Y qué entonces hacemos nosotros? Bueno, si bien Jesús pagó el precio máximo al dar su vida por ti, pues nosotros tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? Nosotros debemos sacrificar lo máximo en agradecimiento. ¿Qué debemos sacrificar? Nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia. ¿Cómo se ve esa desobediencia en cada uno de nosotros? Pues distinto. Pero cada uno de nosotros maneja un nivel de desobediencia con el Señor. Si no, aquí hubiéramos varios Enocs. Y hasta el momento no he visto que ninguno de nosotros haya sido levantado. ¿Qué significa? Tenemos que, cada vez que nosotros nos encajamos en algún contexto, algo que estamos pensando, algo que estamos diciendo, algo que estamos haciendo, que esté en desobediencia a Dios, tenemos que coger eso y como ponerlo en la parrilla. Eso que como uno coge un pedazo de carne y la parrilla está bien caliente y uno pone la carne ahí sobre la parrilla. A mí me encanta hacer carne. ¿Usted sabe cómo suena eso? ¿Sí? Así mismo tiene que ese pensamiento, esa acción, esas palabras, tenemos que sacrificarlas. Ahora yo soy el primero en decir, a mí me falta mucho, muchísimo. Necesitamos sacrificar lo máximo en agradecimiento. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, en la traducción al lenguaje actual, dice: cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, de nuestros deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de tu carne que son piedra de tropiezo para ti, que
de una manera u otra terminan en pecado. Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. A la luz de lo que estamos viendo del día de hoy, este versículo corta profundamente. Profundamente. Nosotros estamos demostrando que amamos a Cristo si nosotros sacrificamos nuestra desobediencia. Es que cuesta sacrificar la desobediencia, ¿cierto que sí? Porque es que hay cosas que hasta, no son tan graves. Pero si de una manera u otra nos llevan a desobedecer la perfecta, agradable, buena voluntad de nuestro Padre, pues estamos diciendo no te amamos. No podemos comportarnos de formas que van en contra del lugar en donde nosotros vivimos para sacar ventaja de una situación, por ejemplo, porque sería fuera de la voluntad del Señor. No le estamos haciendo daño a nadie, solo estoy sacando ventaja yo de la situación. Bueno, sí, está bien, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si la voluntad de Dios es que tú perdures en la forma en que estás manejándote? Porque el Señor quiere forjar algo en ti, o quiere que tú seas ejemplo para alguien más, y tú estás quitándote de esa posibilidad. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces que ser ese sacrificio vivo, sin sacrificar esa carne, sacrificar esos deseos, sacrificar esos pensamientos. No es fácil, de ninguna manera lo es. Por eso es que también a nosotros nos debe de costar algo. Si a Cristo le costó lo máximo, a nosotros algo nos debe de costar el agradecimiento para con Él. Lucas 11:28, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es que hermanos, hermanas, tenemos esta palabra dichosos, es también la misma palabra que Jesús en Mateo 5 repite varias veces. Bienaventurados, 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 bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cuando nos manejamos en esa obediencia, cuando sacrificamos nuestra desobediencia, entonces nosotros podemos experimentar la bendición del Señor. Bienaventurado es doblemente bendecido, experimentaremos mucha bendición. Yo sé que yo he experimentado mucha bendición al sacrificar algunas de las áreas de desobediencia, pero yo no quiero saber cuántas bendiciones me he perdido por no haber sacrificado mi desobediencia en tantas otras ocasiones. Nos estamos perdiendo lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios, escuchen, es tan malo como consultar a brujos y adivinos. ¿Quién piensa que eso es terrible? Sí, claro, y nos está diciendo aquí que rebelarnos contra Dios, es decir, desobedecerle, es peor que eso. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Termina diciendo, Dios te dice, bueno, listo, no quieres obedecerme, allá tú con tus consecuencias. Las consecuencias son, pues, lo malo que te pueda pasar al respecto, pero también la consecuencia es no recibes la bendición del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir bendiciones del Señor? No, en serio, voy a volver a hacer la pregunta porque aquí todo el mundo debería haber levantado la mano. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir bendiciones del Señor? Sí, o sea, no es malo recibir una bendición del Señor, ¿sí? Es para gloria de Él, ¿sí? Pero ahí es cuando nosotros experimentamos el crecimiento en nuestras vidas. Y es lo que puntualiza aquí en esta escritura precisamente. Ahora, regresemos
al versículo 47, y aquí entonces entramos en la segunda enseñanza, que viene a ser de esta tercera parábola, en la parábola de la red. Y el versículo 47 dice, también se parece el reino de los cielos ¿a qué? Dice que a una red echada al lago, que recoge peces, y subrayen, de toda clase. De toda clase. ¿Sí? Entonces, al utilizar una red, para los que son familiares con el tema de la pesca, uno puede arrastrar una cantidad de peces distintos, ¿sí? Y no solo peces. Cuando uno saca la red, depende de dónde esté, hasta alga puede haber enredado ahí, hasta tal vez contaminación, quién sabe, algo plástico, qué sé yo, se ha enredado ahí, ¿no? Mucho puede estar siendo atrapado. Ahora, recordemos el contexto. ¿Quiénes estaban escuchando? Los que Jesús había llamado aquí iban a ser ahora pescadores de hombres. Ok. Entonces, ¿me quieres decir, Jesús, que cuando yo eche la red, cuando yo comparta las buenas nuevas, esas buenas nuevas van a servir para todo tipo de pez? Oh, ok, entiendo. Sí, la red tiene la capacidad de recoger diversas formas de peces. Bueno, el Evangelio tiene la capacidad para llegar a todos. Al judío, sí. Al budista, también. Al musulmán, por supuesto. Al agnóstico, ajá. Al ateo, también. A los idólatras, sí. A todos. Dentro de nuestro contexto, tal vez muchos de nosotros decimos, y su merced, su familia, ¿ha llegado al Evangelio? No, es que ellos son católicos. A los católicos también. La red va para todos. Y también hablemos dentro del contexto exclusivo que ellos venían, y tenía Jesús que empezar a desmoronar esos pensamientos exclusivistas. Acuérdense con Pedro lo que tuvo que lidiar en esto. Aún Pablo más adelante tiene que lidiar con Pedro, con esta situación también, ¿sí? Y nosotros no podemos decir, bueno, a este grupo, bueno, sí, a este grupo sí se les comparte, a este grupo no se les comparte, o con este grupo sí comparto en general como cristiano, en este grupo no comparto en general como cristiano tampoco. No podemos darnos ese privilegio, porque a fin de cuentas hay peces de todo tipo que han sido recogidos por el Evangelio de Cristo. ¿Sí me escucharon? Hay cristianos de todo sabor y color que han sido recogidos por el Evangelio de Cristo. Y nosotros también muchas veces decimos, no, con esos no, allá yo no voy, con esos no hablo. Es que esos creen esto y lo otro, es que estos... Bueno, yo de nuevo, en temas fundamentales, pues ahí me voy a parar y yo voy a decir, bueno, esto es lo que yo creo, y esto es lo que creo que dice la Biblia, y esto es lo que pues la gente que estudia cree de esto de la Biblia, los temas principales. Pero las cosas secundarias y terciarias no deben permitir que nosotros también digamos, no, por acá no, o sí, o esos están en un evangelio chueco. El evangelio es el evangelio. Si escucharon el evangelio verdadero, entonces pues ahí están bien. Ahora, si escucharon un evangelio chueco, tire la red de nuevo. Sí, lancemos la red de nuevo. ¿Y cuántos han sido rescatados de un evangelio chueco? Porque alguien ha tirado la red de nuevo. Versículo 48. ¿Qué pasa después con estos peces que han sido recogidos? Dice que son recogidos en canastas después que la red es arrastrada a tierra, ¿no? Y los peces buenos quedan en esas canastas, y los peces malos dice que son echados, lo descartan lo malo, lo que no sirve,
lo que no sirve. Y eso es importante. ¿Quién está haciendo esta labor? ¿Y cuándo lo están haciendo? Miremos, porque allí se nos dice. El cuándo se nos dice primero y dice, así será el fin del mundo. Es decir, esto va a pasar ¿cuándo? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, va a haber un momento en donde hay una separación de estos peces que son recogidos por el Evangelio. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes? Dice en el versículo 49 al final y 50, dice, vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Entonces Jesús nos dice que esta selección representa esa separación angelical, llamémosla así de esa manera, al fin de los tiempos. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Lancemos la red, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lanzar la red. ¿En dónde? En todo lugar, y recoger todo lo que salga. ¿Y después qué? Tranquilos. No, es que nosotros... ¿Dónde están mis alitas? Yo no soy el angelito que va a estar separando nada. Nada. Nosotros debemos de compartir el Evangelio, lanzar la red y confiar el resultado a Dios. Dios es el que va a enviar a quienes para separar lo bueno de lo malo. Entonces, tú comparte. Discipula, discipula, discipula. Y el resultado, Dios se encargará de eso. Dios se va a encargar de eso. Romanos capítulo 1, versículo 16, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan, y creen en Jesús son salvados. No importa si son salmón o bagre. ¿A quién le gusta el salmón? Es rico. Dicen por ahí que la trucha es el salmón de agua dulce. ¿A quién le gusta la trucha? A mí también. ¿A quién le gusta el bagre? Están en la minoría. No, ahí es un sabor adquirido, claro que sí. El bagre también puede ser muy rico, depende de la preparación, claro que sí. Hay quienes les gusta, cierto, el bacalao. Y hay algunos de nosotros que cuando menciona esa palabra como que empezamos como si nos acuerda la cuchara con la que nos perseguía la abuela para darnos la emulsión Scott. Guac. Sí. A fin de cuentas, lo importante es que no importa a dónde, en qué lugar, en qué momento lancemos la red. Dejemos que el Evangelio hace lo que tiene. El Evangelio va a hacer lo que tiene que hacer. Pero tenemos que hacerlo. De verdad, ¿cuántos de nosotros estamos fallando en compartir el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos fallando en compartir el Evangelio? Y tenemos personas alrededor, de verdad que sí, que las vemos día a día. El reino de Dios vale la pena. El reino de Dios vale la pena. Paguemos el precio que hay que pagar por ser buenos y leales súbditos. Si somos buenos y leales súbditos, entonces no tendremos vergüenza de compartir las buenas nuevas. Amén. Oremos. Padre amado, esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú quieres decirnos algo a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y tu palabra es la que sirve para lavarnos, para limpiarnos, para despojar de nosotros todos aquellos pensamientos, inclusive de comodidad que podamos tener, Señor. Y hoy nos has incomodado. Padre, continúa incomodándonos, de tal manera que nosotros podamos experimentar el sacrificar, la desobediencia, el dejar a un lado, inclusive en esos sentidos, pues la comodidad. Cuando estamos cómodos, no estamos sacrificando absolutamente nada, Señor. Más bien, empodéranos, Señor. Llénanos de ese denuedo que nosotros necesitamos.
para poder lanzar la red y recoger lo que salga y simplemente confiar en ti, Señor, para que tú continúes la buena obra en cada una de esas personas representadas en esa diversidad de peces, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio más grande. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada y tú lo hiciste absolutamente todo. Gracias porque tú fuiste ese instrumento único diseñado por ti mismo para venir y rescatarnos. Te bendecimos, Señor. Y hoy, en esta tarde en la cual celebramos la Santa Cena, también nos encajamos dentro de ese pensamiento de tu obra, lo que tú hiciste para rescatarnos, sacrificar todo lo que experimentabas y vivías en la perfección con el Padre, para tener que vivir en este lugar, en este pellejo que nosotros vivimos, Señor, y experimentar tentación. Si yo hubiera sido Dios, y claramente no lo soy, Dios tú sabes, Padre tú sabes, yo no hubiese querido experimentar tentación. ¿Para qué? Pero tú decidiste aún experimentar la tentación de tal manera que tú te pudieras identificar con nosotros y nosotros contigo y decirnos, porque yo vencí la muerte y el pecado, ustedes pueden también vencer la muerte y el pecado. Gracias por darnos esa esperanza, gracias por darnos esa libertad del pecado también, Señor. Gracias por liberarnos del peso, la carga que teníamos en contra nuestro, el justo por el injusto.